Buenos días, mi nombre es Kevin Sánchez y hoy voy a hablarles sobre los protocolos en la psicología del adulto. Así pues, comencemos. Protocolos de tratamiento. Antes de mencionarlo, debo indicar que los casos clínicos en los adultos se suelen diferenciar mediante las quejas que estos presentan. Las quejas que manifiestan debido a la falta de logro o por el mismo sufrimiento, siendo el fin último de los tratamientos la desaparición de esas quejas. Así pues, con el objetivo de que se cumplan los tratamientos en la medida de lo posible de forma adecuada, se generan los siguientes protocolos, que sirven básicamente para todo tipo de tratamiento. Sería, primero se establece una definición para el trastorno, se investiga el origen epistemológico del mismo, se toman en cuenta las quejas presentes en el individuo, se establecen pautas diagnósticas, que puede ser tomando el DSM o la CIE-10 como referencia. Se crea un diagnóstico de ayuda, un diagnóstico diferencial, se recolecta toda la información relevante con respecto al paciente y a sus familiares y amigos más cercanos. Asimismo, se crean pautas de tratamiento y se formula un criterio de referencia y contrarreferencia. Proceso para el abordaje clínico para el diagnóstico de patologías. A continuación se describen los procesos o las pautas establecidas para poder realizar una correcta identificación de patologías en las personas que presentan problemas mentales, problemas de salud mental. Dentro de estas encontramos los principios generales, las cuales establecen que el entrevistador, ya sea un psicólogo, un consejero, un psiquiatra, debe mostrar empatía para con el sujeto. Es decir, que debe ser capaz de entender qué está pensando y de comprender sus emociones durante la realización de toda la entrevista. Asimismo, se debe evitar discutir con el paciente, sobre todo con los temas que parezcan de gran importancia o de gran relevancia para él. Y por último, se establece que deben hacerse preguntas abiertas en la medida de lo posible, es decir, preguntas cuya respuesta no sea una simple afirmación o negación, las cuales permiten que el paciente se desenvuelva más fácilmente y se lleve una charla de manera libre. Asimismo, dentro de las pautas específicas, encontramos que se debe garantizar un ambiente adecuado para la realización de la entrevista, un ambiente cómodo tanto para el entrevistador como para el entrevistado, es decir, que estos deben estar en la medida de lo posible frente a frente, o por lo menos con una observación directa entre ellos dos, para que al momento de realizar las preguntas y de responderlas, se genere una mejor retroalimentación. Asimismo, se debe evitar las interrupciones de forma frecuente. Se debe tratar de adaptar el tiempo de acuerdo a las necesidades del paciente. Se trata de mantener una lógica y coherencia entre el tema de las preguntas y el orden en que se realizan o en el que se aplican. Se debe tratar de evitar aquellas preguntas que comienzan en ¿por qué?, ya que estas pueden ser entendidas como crítica o como cuestionamiento directo hacia el sujeto. Asimismo, se debe tratar de abarcar un solo tema por vez, es decir, una vez que tú acabas sobre un tema tratado, es que vas a iniciar el siguiente. Asimismo, una vez que se realiza la charla libre, que es lo principal de una entrevista, deberías de buscar dirigir las preguntas de la entrevista hacia lo que es relevante para el caso. Y por último, tenemos que no todos los temas deben ser tratados en una misma entrevista. Se puede tratar un tema en una y dejar una idea de lo que puede tratarse en la próxima entrevista. Dentro de la misma entrevista, el psicólogo o el consejero debe hacer uso de la escucha reflexiva. Esta es una habilidad que consiste simplemente en averiguar lo que intenta decir el sujeto y retransmitírselo al mismo mediante el uso de afirmaciones. Estas afirmaciones pueden ser la repetición de palabras, tal cual como la persona lo dijo, el refraseo, que sería interpretar las palabras pero a través de sonidos simplemente, el parafraseo, que es utilizar otras palabras para indicar lo mismo que el sujeto nos ha establecido, y por último, el señalamiento emocional. Pautas para la evaluación del estado mental e identificación de factores de riesgo. Con el objetivo de identificar correctamente los problemas mentales en una persona de manera individual, se establecen las siguientes pautas, que sería: primero se realiza una entrevista abierta de tipo individual, posteriormente se analizan los antecedentes de la persona, enfatizando en los aspectos psicosociales.
Se puede realizar también una entrevista personalizada a sus familiares y amigos más cercanos con el objetivo de obtener más información. Y por último, pero no menos importante, se le debe aplicar un examen mental al sujeto evaluado. Pautas básicas para la entrevista. En la entrevista es necesario que el psicólogo o el entrevistador sea capaz de analizar la presentación personal del sujeto, la actitud que éste tiene, entender las referencias, los antecedentes que éste puede presentar y también observar el comportamiento que éste va desarrollando a medida que avanza la entrevista. Asimismo, una vez obtenida toda la información que es pertinente a la entrevista y al caso, el psicólogo debe ser capaz de analizar y ordenar esta información y después explicar lo que se ha entendido. Dentro de la información que debe recolectar una entrevista, siempre en la medida de lo posible encontramos los datos personales del sujeto, los antecedentes de enfermedades, el funcionamiento familiar, problemas en cuanto a comportamiento, conductas violentas, ese tipo de cosas, rasgos importantes del desarrollo en la infancia, rasgos importantes de la personalidad, el uso del tiempo libre, los antecedentes patológicos, la adaptación social y laboral que éste ha tenido en las diferentes etapas de la vida. Esos serían los aspectos básicos que debe reunir toda entrevista. Y por último nos encontramos con el examen mental, como he mencionado anteriormente, el cual debe aplicarse al sujeto en última instancia en el desarrollo de la entrevista. Este examen mental lo que busca es identificar o medir la orientación de la persona, es decir, la capacidad que éste tiene para guiarse u orientarse en su entorno. Asimismo, el nivel de conciencia que éste presenta durante la aplicación de la entrevista, como puede variar entre el estado de vigilia, sueño, coma, dependiendo del caso. La capacidad que tiene para memorizar sucesos, el nivel de lenguaje, es decir, que el lenguaje del sujeto vaya acorde a su nivel de escolaridad. Asimismo, se identifican las capacidades del pensamiento, es decir, las capacidades que éste tiene para responder a las preguntas, para idear ideas, para opinar sobre un tema. La afectividad que tiene para con sus amigos o relaciones afectivas. Y por último, la percepción que tiene el sujeto tanto de sí mismo como del medio en el que se desarrolla. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño bloque de información sobre los protocolos en la psicología del adulto y nos vemos en un próximo video.